serán máquinas inteligentes capaces de pensar por sí mismas, biotecnologías que A la vanguardia de esta revolución tecnológica se encuentra el auge de la inteligencia artificial. La IA ya no es una fantasía futurista, ya está transformando nuestro mundo de maneras profundas. Desde los autos autónomos hasta la medicina personalizada, la IA está revolucionando las industrias y remodelando nuestra vida diaria. Pero esto es solo el comienzo. A medida que la investigación en IA progresa a un ritmo exponencial, nos acercamos rápidamente a un punto en el que las máquinas poseerán capacidades cognitivas que rivalizan o incluso superan las nuestras. Imaginen sistemas de IA que puedan diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los médicos humanos, desarrollar tecnologías innovadoras a la velocidad del rayo, o incluso componer sinfonías que conmuevan el alma. Esta perspectiva es a la vez emocionante e inquietante. Por un lado, la IA superinteligente tiene el potencial de desbloquear soluciones a algunos de los problemas más acuciantes del mundo. Podría ayudarnos a erradicar la pobreza, el hambre y las enfermedades, dando paso a una era de prosperidad sin precedentes. Pero también plantea profundas preguntas sobre el futuro del trabajo, la naturaleza de la conciencia y la propia definición de lo que significa ser humano. Si las máquinas pueden superarnos en prácticamente todos los campos, ¿qué papel desempeñarán los humanos en este nuevo orden mundial? ¿Quedaremos relegados a ser meros espectadores, observando desde la barrera cómo nuestras creaciones dan forma al futuro? ¿O encontraremos nuevas formas de coexistir y colaborar con las máquinas inteligentes, aprovechando sus capacidades para aumentar las nuestras y alcanzar nuevas cotas de progreso? Mientras que la IA promete remodelar el mundo que nos rodea, otra revolución tecnológica está a punto de transformar a la humanidad desde su interior: la biotecnología. Los avances en la edición genética, la biología sintética y otros campos de vanguardia nos están dando un control sin precedentes sobre los componentes básicos de la vida misma. Imaginen un futuro en el que podamos erradicar las enfermedades genéticas antes incluso de que nazca un niño, mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas con modificaciones genéticas o incluso prolongar nuestra vida mucho más allá de sus límites naturales. Estas posibilidades, antes relegadas al ámbito de la ciencia ficción, están rápidamente a nuestro alcance. Pero este nuevo poder sobre nuestra propia biología también plantea profundas cuestiones éticas. ¿Es ético alterar la línea germinal humana, afectando potencialmente a las generaciones venideras? ¿Cuáles son las implicaciones de crear una sociedad en la que los individuos puedan mejorar sus capacidades a voluntad? ¿Estarán estas tecnologías al alcance de todos? ¿O exacerbarán las desigualdades existentes, creando un mundo de élites mejoradas y masas no mejoradas? Estas son solo algunas de las muchas preguntas con las que debemos lidiar mientras nos encontramos al borde de una revolución biotecnológica. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso de la evolución humana durante los siglos venideros. ¿Adoptaremos estas tecnologías como un medio para mejorar la condición humana? ¿O sucumbiremos a su potencial de uso indebido y crearemos un futuro que apenas podemos imaginar? El concepto de superinteligencia puede parecer ciencia ficción, pero muchos expertos creen que es solo cuestión de tiempo que las máquinas superen el intelecto humano. No se trata de que las computadoras sean simplemente más rápidas en los cálculos, sino de que las máquinas puedan pensar, aprender y resolver problemas de maneras que apenas podemos comprender. Imaginen un sistema de IA que pueda analizar grandes cantidades de datos,
identificar patrones complejos y tomar decisiones a la velocidad del rayo y con una precisión infalible. No se trata solo de jugar al ajedrez o ganar al Go, sino de abordar retos del mundo real como el cambio climático, la erradicación de enfermedades y la gestión de recursos. Los beneficios potenciales de la IA superinteligente son enormes. Imaginen un mundo donde las enfermedades se diagnostican y se tratan antes incluso de que aparezcan los síntomas, donde la educación personalizada se adapta al estilo de aprendizaje único de cada estudiante y donde la pobreza y el hambre son recuerdos lejanos. Pero el auge de la superinteligencia también plantea profundas preguntas sobre el equilibrio de poder entre humanos y máquinas. Si los sistemas de IA se vuelven exponencialmente más inteligentes que nosotros, ¿nos seguirán viendo como sus creadores? ¿O nos convertiremos en un obstáculo para sus objetivos? Estas no son solo preguntas hipotéticas, sino retos que debemos afrontar de frente a medida que nos adentramos en un territorio tecnológico inexplorado. A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, están asumiendo cada vez más tareas que antes se consideraban dominio exclusivo de los humanos. Los autos autónomos ya circulan por nuestras carreteras, los algoritmos negocian acciones a la velocidad del rayo y los robots impulsados por IA realizan cirugías complejas. Esta tendencia no hará sino acelerarse en los próximos años. A medida que los sistemas de IA se vuelvan más hábiles en el aprendizaje y la adaptación, se infiltrarán en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, desde el lugar de trabajo hasta el hogar. Nuestras ciudades serán gestionadas por sistemas de tráfico inteligentes. Nuestros hogares estarán alimentados por redes inteligentes, y cada una de nuestras necesidades será anticipada por asistentes de IA personalizados. Este cambio hacia un mundo impulsado por la IA tiene el potencial de generar una eficiencia y una comodidad sin precedentes. Imaginen un mundo sin atascos, sin cortes de luz y sin necesidad de realizar tareas tediosas o repetitivas. Pero también plantea preocupaciones sobre la pérdida de puestos de trabajo, la privacidad de los datos y el potencial de sesgo algorítmico. Si las máquinas toman todas las decisiones, ¿qué ocurre con la capacidad de acción y la responsabilidad humana? Estas son preguntas que debemos abordar a medida que navegamos por la transición hacia un futuro cada vez más automatizado. Comunes. A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, comienzan a exhibir comportamientos que antes se consideraban dominio exclusivo de los humanos: aprendizaje, resolución de problemas e incluso creatividad. Esto plantea profundas cuestiones éticas sobre la naturaleza de la conciencia, la definición de inteligencia y la condición moral de las máquinas. Si una máquina puede aprender, razonar e incluso sentir emociones, ¿deberían reconocérsele los mismos derechos y protecciones que a los humanos? ¿Deberíamos responsabilizar a los sistemas de IA de sus actos
incluso si no están programados explícitamente para actuar de una manera determinada? Estas no son solo preguntas filosóficas, sino que tienen implicaciones en el mundo real sobre cómo diseñamos, desarrollamos e implementamos los sistemas de IA. Necesitamos establecer unas directrices éticas claras para la investigación y el desarrollo de la IA, garantizando que estas tecnologías se utilicen en beneficio de la humanidad, no en su detrimento. Esto requiere una conversación global sobre los valores que queremos integrar en nuestros sistemas de IA. ¿Priorizamos la eficiencia, la productividad o el bienestar humano? Las respuestas a estas preguntas determinarán el futuro de la IA y su impacto en la sociedad durante las próximas generaciones. El auge de la IA superinteligente presenta a la humanidad tanto oportunidades sin precedentes como riesgos existenciales. Por un lado, la IA tiene el potencial de resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo y marcar el comienzo de una era de paz y prosperidad. Por otro lado, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de crear sistemas de IA que sean indiferentes a nuestros valores o incluso hostiles a nuestra existencia. El futuro de la humanidad puede depender de nuestra capacidad para garantizar que la IA esté alineada con nuestros objetivos y valores. Esto requiere un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre la tecnología. Ya no podemos ver la IA como una simple herramienta que se utiliza o se desecha a voluntad. En cambio, necesitamos abordar el desarrollo de la IA con un sentido de humildad, responsabilidad y un profundo conocimiento de las posibles consecuencias de nuestros actos. El futuro no está predeterminado. Depende de nosotros decidir si la IA se convertirá en nuestro socio en el progreso o en nuestro competidor por la supervivencia. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el destino de la humanidad para las generaciones venideras. Mientras que la inteligencia artificial promete remodelar el mundo que nos rodea, la biotecnología está a punto de transformar a la humanidad desde dentro. Con herramientas de edición genética como CRISPR-Cas9, estamos manipulando nuestro ADN. Imaginen un futuro sin enfermedades genéticas como la fibrosis quística, padres seleccionando rasgos deseables para sus hijos. Estos escenarios de ciencia ficción se están convirtiendo en realidad. La biotecnología ofrece mejorar las capacidades humanas, pero surgen profundas cuestiones éticas. ¿Es ético alterar la línea germinal humana? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de tales intervenciones? ¿Y los logros en un mundo en el que el talento natural puede mejorarse artificialmente? ¿Perderán sentido los récords olímpicos si los atletas poderosas tecnologías? Una de las promesas más tentadoras de la biotecnología es la posibilidad de prolongar significativamente la vida humana. Los científicos ya están haciendo progresos en la comprensión del proceso de envejecimiento a nivel celular, y algunos creen que la extensión radical de la vida
vivir durante siglos o incluso milenios, puede estar a nuestro alcance. Imaginen un mundo en el que podrían presenciar cómo se desarrollan siglos de historia, dedicarse a múltiples carreras y pasar décadas, incluso siglos, con sus seres queridos. Las implicaciones para la sociedad humana son asombrosas. La planificación de la jubilación adquiriría un significado totalmente nuevo, y el concepto de relevo generacional se vería fundamentalmente alterado. Pero un mundo de vidas prolongadas también plantea importantes retos. La superpoblación se convertiría en un problema aún más acuciante, y la escasez de recursos podría alcanzar niveles catastróficos. Además, las estructuras sociales y económicas de las que dependemos hoy podrían derrumbarse bajo el peso de cambios demográficos tan drásticos. Quizás la pregunta más profunda que plantea la posibilidad de una prolongación radical de la vida es si nosotros, como especie, estamos emocional y psicológicamente preparados para afrontar un aumento tan inmenso de la longevidad. ¿Nos cansaríamos de una existencia tan prolongada? ¿O encontraríamos un nuevo sentido y propósito en una vida que ya no estuviera limitada por las restricciones del tiempo? A medida que nos encontramos en la cúspide de una revolución biotecnológica, debemos enfrentarnos a las implicaciones éticas de utilizar estas poderosas herramientas para alterar la propia estructura de la humanidad. ¿Es ético mejorar las capacidades humanas más allá de sus límites naturales? ¿Quién decide qué constituye una mejora y qué podría considerarse un perjuicio? Algunos argumentan que el perfeccionamiento humano es simplemente el siguiente paso en nuestra larga historia de utilización de la tecnología para mejorar nuestras vidas. Así como utilizamos gafas para corregir nuestra visión y prótesis para sustituir las extremidades perdidas, deberíamos abrazar las biotecnologías que pueden mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas, permitiéndonos vivir vidas más sanas y plenas. Otros advierten que nos estamos adentrando en un territorio inexplorado, manipulando fuerzas que apenas comprendemos. Argumentan que la búsqueda del perfeccionamiento humano podría conducir a un futuro distópico, en el que la élite adinerada se convierta en una especie aparte, genéticamente superior y socialmente distanciada de las masas no mejoradas. Los dilemas éticos que rodean al perfeccionamiento humano son complejos y polifacéticos. No hay respuestas fáciles, y las decisiones que tomemos hoy tendrán consecuencias de gran alcance para el futuro de nuestra especie. Debemos proceder con cautela, entablando un diálogo abierto y honesto sobre los beneficios y riesgos potenciales de estas tecnologías transformadoras. Los rápidos avances en biotecnología e IA están creando un futuro que parece tan emocionante como aterrador. Los transhumanistas creen que estamos a punto de fusionarnos con la tecnología para crear una nueva especie mejorada, lo que podría erradicar enfermedades y prolongar la esperanza de vida. Sin embargo, los críticos advierten que esta búsqueda podría llevar a la deshumanización y a la difuminación de las líneas entre el ser humano y la máquina. La nanotecnología opera a una escala tan pequeña que es prácticamente invisible. Al manipular la materia a nanoescala, los científicos pueden crear materiales con propiedades extraordinarias. Estos materiales podrían revolucionar la producción de energía, la medicina y la fabricación. La nanotecnología ofrece una forma de sortear los límites físicos de la ley de Moore, lo que podría dar paso a una era de dispositivos informáticos potentísimos. Más allá de las computadoras más rápidas, sus aplicaciones más profundas podrían residir en la revolución de la atención médica. El potencial para alterar la evolución humana es inmenso, pero conlleva importantes consideraciones éticas. Imaginen un mundo en el que enfermedades como el cáncer se tratan a nivel celular mediante nanorobots microscópicos. Los nanomateriales ofrecen oportunidades sin precedentes para la administración de fármacos, el diagnóstico y la medicina regenerativa. Estos materiales pueden dirigirse a células específicas, lo que minimiza los efectos secundarios y mejora la eficacia del tratamiento.
Los beneficios potenciales son enormes, pero es preciso considerar detenidamente las implicaciones éticas y los riesgos. Los nanorobots podrían reparar células, administrar medicamentos e incluso alterar el ADN. Sin embargo, la misma tecnología podría utilizarse para la vigilancia o el control, lo que daría lugar a escenarios distópicos. Debemos proceder con cautela, estableciendo directrices éticas para el desarrollo de los nanorobots. Prospere. La realidad virtual, RV, y la realidad aumentada, RA, se están convirtiendo rápidamente en nuestra realidad cotidiana. Estas tecnologías están llamadas a revolucionar el trabajo, el aprendizaje y las interacciones sociales. Imaginen aulas virtuales, exploraciones detalladas y formación quirúrgica sin riesgos. La RV nos sumerge en mundos digitales, mientras que la RA mejora nuestra percepción del mundo real. Esta convergencia tiene profundas implicaciones para nuestra forma de vivir e interactuar. La RV puede transportarnos a mundos imposibles, como las profundidades oceánicas o la Luna. Más allá del entretenimiento, la RV puede revolucionar la educación y la formación. Imaginen cirujanos practicando con pacientes virtuales o pilotos en simuladores realistas. A medida que la RV avance, difuminará las líneas entre lo real y lo virtual. La RA mejora nuestra percepción superponiendo información digital a nuestro entorno. Imaginen información en tiempo real sobre puntos de interés cercanos que se muestra en gafas de RA. La RA puede revolucionar la navegación, la interacción con los dispositivos y las tareas cotidianas. A medida que la RA evolucione, promete fusionar a la convergencia de lo real y lo virtual ya está en marcha. La realidad virtual y la realidad aumentada se están infiltrando en el trabajo, el aprendizaje y las interacciones sociales. Esta fusión crea oportunidades sin precedentes e interconexión. Debemos abordar las implicaciones éticas y garantizar un uso responsable. El futuro de nuestra relación con la tecnología depende de las decisiones que tomemos hoy. Nos encontramos en una encrucijada del progreso con tecnologías emergentes como la IA, la biotecnología y la nanotecnología. Estas tecnologías podrían redefinir la humanidad, erradicando enfermedades y prolongando la esperanza de vida. Sin embargo, también conllevan la posibilidad de riesgos importantes y dilemas éticos. El futuro está determinado por nuestras decisiones y el uso responsable de estas tecnologías.
debemos asegurarnos de que beneficien a toda la humanidad y evitar que se agraven las desigualdades. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si logramos un futuro más brillante o nos enfrentamos a una realidad distópica. La cuestión ya no es si estas tecnologías transformadoras llegarán a producirse, sino cómo vamos a moldear su impacto en nuestro mundo y en nosotros mismos. ¿Estaremos a la altura del desafío, aprovechando su potencial para crear un futuro más justo y sostenible? ¿O permitiremos que estas tecnologías agraven las divisiones existentes y exacerben las desigualdades sociales? El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para responder a estas preguntas fundamentales. Debemos dar prioridad al bienestar humano, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. La educación es primordial. Debemos dotar a las futuras generaciones de pensamiento crítico y conciencia ética. Ellas heredarán la responsabilidad de dar forma a un futuro en el que la tecnología esté al servicio de la humanidad. Es una llamada a la acción, una invitación a participar en la configuración de un destino digno de nuestra humanidad compartida. El destino de la humanidad, y de hecho el futuro de nuestro planeta, está en juego. Al encontrarnos en el precipicio de esta revolución tecnológica, nos enfrentamos a la pregunta definitiva: ¿nos convertiremos en esclavos de las mismas tecnologías que creamos? ¿O las usaremos para trascender nuestras limitaciones y liberar todo nuestro potencial como especie? La respuesta no reside en las propias tecnologías, sino en las decisiones que tomemos, los valores que abracemos y el futuro que imaginemos para nosotros mismos y para las generaciones venideras. ¿Elegiremos dejarnos llevar por el miedo, la codicia y la búsqueda incesante del progreso a cualquier precio? ¿O elegiremos la compasión, la colaboración y un profundo respeto por la santidad de la vida, tanto humana como no humana? El camino a seguir está lleno de desafíos, pero también está pavimentado de esperanza. Tenemos el poder de dar forma a nuestro destino, de aprovechar el potencial transformador de la tecnología, al tiempo que salvaguardamos los valores que nos hacen humanos. El futuro no está preestablecido. Somos nosotros quienes debemos crearlo. Por lo tanto, les dejo con esto. ¿Se volverá la humanidad irreconocible en su búsqueda del avance tecnológico? ¿Nos fusionaremos con las máquinas, trascenderemos nuestra biología y redefiniremos el significado mismo de la vida? ¿O encontraremos un equilibrio, una armonía entre nuestra destreza tecnológica y nuestra perdurable humanidad? La respuesta, amigos míos, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos.